Bien. Primera cosa, vamos a ir a nuestros códigos y vamos a crear ahora un nuevo archivo. Y ese archivo va a ser una app1.py. Bien. Y lo vamos a abrir con Visual Studio Code. Bien, ya. De acuerdo al diagrama, lo primero que hay que crear es una clase que le vamos a llamar app. Bien. ¿Qué responsabilidad tiene esa clase? La responsabilidad que tiene es pedir datos y mostrar datos. Bien. Y lo va a hacer en un método específico que se llama run. ¿Le tienen que pasar algún dato a esta aplicación? No tiene mucha responsabilidad más que eso. Mostrar y pedir. Por lo tanto, lo que hace es un print y un input. Nada más. Entonces vamos a decir que tiene un def run self. Punto. Dentro de ese run self es donde va a ser la acción, el algoritmo. ¿Bien? Como quiero que haga una aplicación para que calcule cosas sumando, entonces vamos a declarar acá y vamos a decir, bueno, pidamos esos datos. Bien, vamos a decir, quiero un número 1 con un input. Vamos a decir, ingrese el primer valor. Num2, input. Ingrese el segundo valor. Está dentro de su propósito. Ojo, dijimos que la responsabilidad de calcular no es de la aplicación, es de otra clase. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Declaremos la otra clase. Class calculadora. ¿Bien? Ahora, esta calculadora en particular tiene algo específico. Tiene valores que son el num1 y el num2. ¿Se fijaron? Tiene una memoria donde guarda cosas. Pero para poder llegar y pasarle eso, tenemos que pasarle esos datos a la memoria. Lo podemos hacer de dos formas. Una forma es en el momento en que se crea el objeto, tú le puedes llegar y pasar inmediatamente esos datos. Esa es una forma. En el momento en que se crea el objeto. Otra forma es dándole un comportamiento para que pueda recibir esos datos. ¿Se fijan? En el momento de crear, se le pueden pasar datos, o una vez que ya está creado, se le puede pasar a través de un método, alguna funcionalidad que tiene ese objeto, se le pueden pasar posteriormente esos datos, uno a uno. Bien, por ahora vamos a hacer que se le pase todo, de un solo momento. O sea, va a ser cuando se cree el objeto. Entonces vamos a decir acá un def inicializar. Bien. Vamos a pasar un self, num1, num2. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es el self? El self, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, es el equivalente al this. ¿Qué es self? Se refiere a sí mismo. Y ahí se pueden guardar cosas. Es como la memoria del objeto. Es lo que está dentro. Entonces uno puede decir, bueno, quiero que guardes ese valor. Vamos a decir self.num1 es igual a num1. Entonces estamos diciendo, el valor que te pasé, quiero que lo guardes internamente en tu memoria. Porque el self.num1 es la memoria de él. Y el que está a la derecha, num1, es lo que se le pasa desde afuera. Entonces acá, self.num2 igual num2.
Entonces, en el momento en que se crea la calculadora, nosotros podemos inicializarla, le pasamos esos valores. ¿Bien? Ahora, esto mismo que está acá, uno puede llegar y después decirle que calcule, porque ya tiene las cosas internamente. Entonces, ojo con esto. Para poder calcular, tiene que haber inicializado algo. Si no, no se puede hacer. Bien, eso van a ser condiciones. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. Def sumar, ¿recuerdan? El sumar solamente necesita el self, porque ya previamente ya le pasaron esos datos. Bien. Y lo que puede hacer es que, para poder, en el momento en que alguien lo llame a ese sumar, tiene que entregar ese valor. ¿Cómo se hace eso en un método? Se llama return. ¿Bien? Entonces uno puede decir, return, ¿qué cosa va a hacer? Self.num1 más self.num2. La calculadora cumple su objetivo. A partir de las dos cosas que estaban en memoria, se suman y entrega el resultado de esa suma. Esto que está ocurriendo acá son solamente los moldes. No se ha hecho nada aún. ¿Se fijan? No está programado. Todo lo que está dentro de class son los moldes. Todo lo que está fuera de class es el programa. Es donde corre el programa. ¿Se fijan? Entonces aquí, ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, mira, una app que se llama app. ¿Bien? La app con minúscula, la variable. La app con mayúscula es la clase. Luego vamos a decir app.inicializar y con algo. La app no se inicializa. ¿Quién se inicializa? La calculadora. Entonces no necesita eso. La app, ¿qué es lo que tiene que hacer nomás? ¿Cuál es su responsabilidad? Pedir datos y mostrar datos, ¿no es cierto? ¿Y con qué método lo hace? Con el método run. O sea, el programa lo único que hace es app run. Nada más. Ese es el programa. Acuérdense de esto, porque esto mismo que yo estoy mostrándole ahí va a ser muy parecido como lo vean en Android Studio, muy parecido como lo vean en las aplicaciones. Porque el programa principal lo que hace es crear el programa y lo haces correr. Ahora, todo lo que ocurre internamente es otro tema. ¿Se fijan o no? Entonces la aplicación es la encargada de crear la calculadora en su interno, mientras corre, no antes. Entonces acá podemos decir, calculadora es igual a calculadora con mayúscula. Entonces ahora tenemos esa variable que se llama calculadora, o le podemos llamar más pequeñito, le podemos llamar cal, ya para que no sea tan largo. Cal igual calculadora. Cal, esa variable, tiene un nombre específico. Se le llama, es una variable de referencia. Porque está apuntando a un objeto. El objeto de tipo calculadora. ¿Se fijan? No es una variable cualquiera, no es un número, no es una letra, es un objeto. ¿Bien? Y a esa calculadora vamos a pasar valores. Le vamos a decir cal.inicializar, le pasamos num1, num2. Entonces, acabamos de pasarle a la calculadora los dos datos que pedimos por teclado y ahora los tiene en memoria. ¿Bien? Luego de eso, tenemos listo para que pueda calcular. La orientación objeto, la gracia que tiene es que ustedes no tienen por qué pasarle a otra variable eso. No sé si dieron cuenta que cuando vimos los temas de Greenfoot, uno puede refactorizar. ¿Bien? Yo lo voy a escribir todo esto en largo y después lo voy a refactorizar para que vean los dos efectos. ¿Bien? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir resultado es igual a al punto sumar. ¿Bien?
al punto sumar. Y luego de eso, le voy a decir print resultado. Los dos códigos, ¿cómo se podrían refactorizar? Así es. Podemos, todo esto que está acá, podemos llegar y decir, ¿para qué estamos escribiendo dos veces y estamos creando una variable de más? Nosotros simplemente decimos, este código de aquí, lo colocamos acá y nos ahorramos esta variable. Están haciéndolo refactorizado y orientado a objetos. ¿Bien? Ahora, a partir de eso, entonces, ya pueden ustedes hacer una aplicación. Ahora, veamos qué ocurre aquí. Fíjense, vamos al primer elemento que nosotros teníamos, que era el diagrama. Si ustedes se fijan, en nuestro diagrama, ¿dónde quedó? Tengo 800.000 ventanas. Ahí está. En nuestro programa, si se fijan, estamos haciendo exactamente lo mismo. El método run es el encargado de pedir datos. Y es el encargado de hacer los print y los inputs. ¿Se fijaron? La clase calculadora es la encargada de tener una memoria, que es el num1 y el num2. Y tiene la responsabilidad de calcular. Ahí se ejecuta el cálculo. Este cálculo aquí es muy sencillo, pero piensen que no siempre va a ser todo sencillo. ¿Bien? Puede ser, por ejemplo, una regresión lineal, que es un cálculo matemático un poco más específico, pero se pueden hacer más cosas. ¿Bien? Entonces, ¿y esto dónde está ocurriendo? En este PC, en este host. Se crea esa aplicación, se hace run, y run lo que hace dentro de ese código, crea una calculadora para hacer el cálculo. ¿Se fijan? Y eso que está ahí es lo mismo que está hecho en la codificación. ¿Bien? Ahora, ¿dónde quedó mi código? Aquí está. Eso está hecho ahí. Está plasmado en eso. Eso es lo que ustedes tienen que visualizar antes. Armen un buen diseño y después lo codifican. Y lo siguiente después, obviamente que sería igual. Bien. Y vamos a encontrarnos con un temita. ¿Ya? Quiero que lo visualicen. Ah, tengo la aplicación acá. Miren. Fíjense en esto. Eso sí sé. Sí está hecho específico para que ocurra. Miren. Código Py, aquí está. Vamos a decir Python 1.py. ¿Qué es lo que hace eso? Crea el objeto app y ejecuta el método run. Ahí está. Y es el primer valor, 1. Y es el segundo valor, 2. 12. Esta calculadora está, pero genial. ¿Se fijaron? O sea, ¿por qué no me está sucediendo el tema de que el valor de esto no está convertido a ese valor entero que nosotros dijimos? No estamos cumpliendo con nuestro diseño. No sé si se fijaron acá. El diseño principal de esto era que los valores num1 y num2 fueran integer. ¿Qué falló? Y ahí está el tema. La forma en que se guardó en la memoria fue una forma que está hecho en letras, en caracteres. En ningún momento se le dijo, oye, eso que me están pasando son números. ¿Cómo podemos lograr eso? Claro, ahora, ¿pero dónde? ¿Quién es responsable que se guarde bien en la memoria? ¿Quién es? ¿En la app o la calculadora? La app, la responsabilidad es pedir y mostrar datos. La calculadora tiene que ser responsable de tener sus datos en la forma que quiera. Recibió un 1 y un 2. Pero él no le sirve que sean caracteres.
le sirve que sean números. Entonces la calculadora, en el momento en que recibió esto y lo fue a pasar al self, es donde está el error. Aquí debió ser esto un entero. En ese momento hay que pasar a la calculadora, guardarlo en la memoria como un número, no como una letra. Eso es la manifestación de la responsabilidad de la clase. ¿Se fijan? No se coloca en todos lados, se coloca en quien le interesa que eso esté de forma de un entero. Entonces, al hacer esto, nuevamente, vamos a ver el programa, Python app1.py, y es el valor 1, 1, valor 2, 2, dice 3. Por lo tanto, ahí cumple la responsabilidad de clases. ¿Bien?